Bueno, Chile era el último rincón de América, donde llegaron conquistadores españoles que estaban más preocupados de salvar su alma que de salvar su cuerpo. Por lo tanto, es curioso, pero tanto Almagro como Valdivia y todos los conquistadores no trajeron médicos a Chile, trajeron al confesor para confesar su culpa e irse al cielo. Les preocupaba más el alma que los cuerpos. Y los primeros médicos que llegan a Chile, realmente su formación era muy baja. Este protomedicato que existía en Perú era sumamente importante para el desarrollo de la medicina. Sin embargo, algunos médicos que vinieron a Chile estaban autorizados por el protomedicato de Lima para ejercer, dejando una herencia no muy grata. Uno de ellos mató al gobernador de Chile, ¿no? En su época, porque le prescribió un tratamiento con sales de mercurio que le provocó una nefritis aguda y hizo una retención líquida de la cual se murió. Después hay otro médico que era de apellido Villadiego, el anterior era de apellido Bazán. Y después viene uno de Villadiego que se hizo famoso porque dejaba los tratamientos y las personas se le morían y él se arrancaba. Entonces quedó en Chile Emprender las de Villadiego, cuando el tipo deja un desastre y se arranca posteriormente. Realmente los médicos eran de muy mala preparación. Después vinieron estos médicos sangradores, que hacían esta sangría con las cuales mataban más gente que la enfermedad misma. Recién empieza la medicina chilena a tener gente de formación muy cercana ya a la independencia. Incluso el médico del general O'Higgins, el doctor Green, le hace una sangría después de la sorpresa cancha rayada en que O'Higgins es herido en un brazo con una fractura del radio, y le hace una sangría. Sobrevivió O'Higgins porque tenía una tremenda contextura, como hijo de irlandés, debe haber tenido un poco de poliglobulia, porque si no, no habrían resistido a la herida más la sangría. De tal manera que recién aparecen los médicos irlandeses que trae O'Higgins con el doctor Cunningham Bless, ¿no? Y el doctor Nathaniel Cox, que son los primeros médicos que llegan acá. Nathaniel Cox, él hace la primera cistostomía para extraer un cálculo de la vesícula, de la vejiga urinaria, no de la vesícula biliar, sino de la vejiga urinaria. Y allí empieza la medicina ya con cierto carácter científico. El doctor Bless era un internista irlandés que era bastante bueno, y él funda la primera escuela de medicina en la Universidad Real de San Felipe, en honor al rey. Y en sus primeros años no hay interés en inscribirse en medicina. Los chilenos no tenían mucho interés. Luego se crea la Universidad de Chile, ¿no? Y ahí pasa lo siguiente. Al principio también llegan médicos franceses, ¿no? Como Lorenzo Sassy. Lorenzo Sassy es un médico francés que era más bien ginecobstetra, y él arma esta escuela de medicina con el doctor Bless, el doctor Nathaniel Cox, ¿no? Y tampoco había interés en estudiar medicina en Chile hasta que el ministro Tocornal del gobierno de don Manuel Bulnes inscribe a su hijo mayor. La costumbre en Chile es que los hijos mayores o iban a ser curas o iban a ser abogados, pero nadie quería estudiar medicina. Pero el ministro Tocornal inscribe a su hijo y se impuso la moda que entre la aristocracia inscribieran los hijos. Por lo tanto, toda esta generación de primeros médicos chilenos formados por el doctor Sassy, por el doctor Cunningham Bless, por el doctor Nathaniel Cox, por el doctor Forgue, que era un francés que era profesor de anatomía, que les llamaron médicos indianos, porque no eran médicos europeos, sino médicos indianos, fueron de la aristocracia chilena, y la aristocracia vinera, llamamos, los dueños de las viñas, estos vinos chilenos que son tan buenos de cepa francesa,
están muy ligados a esta aristocracia y era gente de mucho dinero, de tal manera que el aporte a la medicina fue muy bueno porque ellos se financiaron posteriormente su estada en Europa. Y ahí surge un médico extraordinario, que es el doctor José Joaquín Aguirre. El doctor José Joaquín Aguirre, que está formado por estos médicos europeos, y tenía así un inconveniente, que era muy moreno, era muy de color muy moreno. Y cuando él se forma en el siglo XIX y va por primera vez a un congreso a Estados Unidos en San Luis, Missouri, no lo dejan entrar al congreso porque le dicen que era negro y los negros no tenían entrada a un congreso médico. Sin embargo, el doctor José Joaquín Guerrero era un extraordinario anatomista, un gran cirujano, tanto es así que se decía que cuando operaba José Joaquín Aguirre no sangraban las heridas. Esos son los médicos que en este siglo XIX. Y posteriormente, en el gobierno de Balmaceda, ya hacia fines del siglo XIX, se envía a los estudiantes de medicina, a los médicos jóvenes más destacados, se los envía con beca a Alemania, a Francia especialmente, y ahí se forma una playa de distinguidos médicos chilenos, de gente de apellidos Vinoso, ¿no? Y que va a desarrollar la medicina científica chilena. Aparte de esto, el gobierno chileno invita y contrata al doctor Juan Noé Crevani a comienzos del siglo XX, 1912, para solucionar dos problemas que tenía Chile. Uno, modernizar su escuela de medicina, hacerla más europea, pero moderna. Y por otro lado, solucionar el problema de las provincias de Tacna y Arica, que iban a tener que ser sometidas a un plebiscito. Y no, se encontraba la situación sanitaria que el 70% de la población de Tacna y Arica, que era más o menos de unas 10.000, de 15.000 personas, una cosa así, el 70% estaba afectado de malaria. Entonces, para tratar la malaria, eliminar al mosquito y poder tratar a esta gente, y que se pudiera hacer un plebiscito en condiciones sanitarias aceptables. El doctor Noé, que era un genio, crea 4 cátedras en la Facultad de Medicina: la de biología, la de histología, embriología y parasitología. Y con eso moderniza la escuela de medicina. Y los médicos que se producen también siguen siendo gente de muy buen nivel económico, lo que hace que la medicina chilena tenga un muy buen desarrollo en el siglo XX. Y él forma a médicos de la calidad, el profesor Hernán Alessandri, por ejemplo, que eran gente sumamente inteligente, sumamente capaz, y que se dedicaban a la medicina no para ganar dinero ni para financiarse, sino que lo hacían por una dedicación prácticamente de amor al arte. Y eso permitió entregar una muy buena calidad de medicina en los hospitales públicos, porque los médicos trabajaban gratuitamente. Eso es lo que ocurre en toda esta primera mitad del siglo XX, hasta que posteriormente vienen los gobiernos radicales, primero gobiernos liberales y gobiernos radicales, es que extienden la educación hacia la clase media chilena. Y ahí entonces se produce la entrada a la Facultad de Medicina de gente de muy buena calidad intelectual, que se forman como médicos y que también se hacen cargo de la atención médica de los hospitales. Por lo tanto, la medicina chilena de tipo salud pública alcanzó un gran nivel que la ha desarrollado en el siglo XX.